La bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Efren. Soy el contador Efren Quinty y estoy aquí para guiarlos, para acompañarlos en esta sesión de Finanzas 2, transmitiendo desde la Unidad San Pedro para todo el sistema de Aula Insupo Nuevo León. Vamos a compartir pantalla para partir todos de la misma idea. Aquí tenemos parte de lo que vimos en la sesión anterior, cuando empezamos a ver el tema de administración financiera de tesorería. Aquí está algo de la actividad que habíamos encargado, con unos materiales audiovisuales de apoyo para hacer el trabajo pendiente. Hemos encargado leer desde la página 12 hasta la página 16. Vamos a ver nuestro libro de texto Insupo, que está aquí en la pantalla. Estas son algunas de las páginas que hemos estado viendo y platicando acerca de la mejor administración de lo que es el capital de trabajo. Hemos visto también el concepto de capital de trabajo, la necesidad de una buena administración para cubrir nuestras necesidades de pagos más inminentes, más exigibles en la medida del tiempo. Aquí en la página 14, pues nos habla de la naturaleza de considerar este aspecto de la empresa. No todas las empresas tendrán la misma necesidad ni la misma liquidez para afrontar sus necesidades más apremiantes. La capacidad de sus activos, sobre todo en este tema que es el capital de trabajo, sus activos más líquidos. Ya vimos también el ejercicio matemático del ciclo de efectivo en unas tareas que dejamos anteriormente, que donde había varios ejercicios para determinar el ciclo de efectivo. Hemos hecho hincapié en estos temas que hoy veremos también con ejercicios matemáticos acerca de la rotación de inventario, apoyándonos en razones financieras. Quizá ya haya sido un tema que hayan tocado en otro tetramestre. Bueno, lo vamos a volver a tocar, si es que ya lo vieron anteriormente. Si no lo han visto, bueno, vamos a verlo por primera ocasión. La aplicación, como les he comentado, matemática y práctica de estos números, de estas determinaciones, porque las matemáticas pues son frías, son directas, en blanco y en negro, nos indican en un número que se puede interpretar, nos indica la necesidad, nos indican el estado en que la actividad de la empresa y la liquidez se encuentran y hacia dónde hay que acelerar o analizar los resultados matemáticos de los manejos de inventario, de cuentas por cobrar y de los pagos de las cuentas por pagar. Estamos en la página 17, que es el título de la tarea que dejamos anteriormente, Administración Financiera de Tesorería, el papel protagónico de este departamento, de esta área de la empresa, en la operación y en el manejo de estos recursos de la empresa. Como dice aquí, la correcta administración del efectivo, la rentabilidad, es la generación de utilidades, la generación de una ganancia a partir de la inversión de los socios, de los accionistas, o también la rentabilidad de algún financiamiento con dinero ajeno, reduciendo el periodo
de pago, reduciendo el periodo en que se recuperen las cuentas por cobrar, es decir, clientes o documentos por cobrar, y alargando el periodo de pago. Bueno, aquí en la página 18 nos repiten estos tipos de estrategias para agilizar la cobranza, para retrasar lo más posible los pagos. Pues todo esto del retraso en los pagos, pues son términos que se tienen que trabajar, ¿verdad? Negociando con los proveedores, en el caso de que se trate de pagos a proveedores, y o también negociando con los acreedores. Acreedores son, recordemos que acreedores son aquellas deudas que tenemos que no están relacionadas con que nos vendan mercancías. Acreedores pueden ser financiamientos, préstamos, cualquier otro tipo de deuda que tengamos en la compra de maquinaria, de equipo, de edificio, de terreno. Entonces, hay que manejarlo, ¿verdad? Con toda esa diplomacia y con las otras estrategias que hemos estado hablando de establecer políticas para los pagos. Que nuestro acreedor, que nuestro proveedor esté pendiente de nuestros calendarios y que lleve a cabo de manera puntual todo el recorrido que todas las empresas establecen para generar un pago, como constitución de firmas, de sellos, de notas, contrarrecibos, así igualmente como los clientes mismos nos lo solicitan a nosotros como sus proveedores. Dice aquí, cobrar los pagos lo más rápido posible, ¿verdad? Todos vamos sobre eso. Todas las empresas van sobre eso, cobrar lo más pronto posible. Y obviamente retrasar lo más posible el pago a los proveedores. Pero que no se trate simplemente de no te pago, sino que, bueno, aquí está la recepción de la mercancía, este documento o este sello o este correo, tienes que presentarlo en tal ventanilla, en tales oficinas, de tal día, de tal hora a tal hora, solamente. Y después de ahí se te entregará otro documento que será un contrarrecibo y ese lo tendrás que presentar en tal día, a tal hora, en tal ventanilla. Lo normal que sucede en todo este manejo de cuentas por cobrar y por cobrar y por pagar. Vamos a ver lo más relevante de todo este texto. Aquí viene algo más trascendente. La administración financiera de cuentas por cobrar. Como aquí nos dice, son las ventas efectuadas a crédito. Son ventas que ya están realizadas. Ahora lo que sigue, lo que falta son recuperarlas. A fin de conservar, dice aquí, los clientes actuales y atraer nuevos, pues establece una política de crédito. Ok, aquí nos hablan de criterios para otorgar crédito a un cliente. Y entre los criterios para otorgar el crédito a un cliente, pues está obviamente el volumen en que nos va a comprar. Depende del volumen que nos compre, pues se podrá otorgar un límite de crédito de cierto tamaño, de acuerdo a las compras que el cliente nos solicite. Bueno, aquí está cuentas incobrables. Este tema, pues es lo que toda empresa debemos evitar tener, ¿verdad? Por eso ocupamos una exhaustiva y una correcta
revisión de una autorización de un crédito, revisar todas sus referencias comerciales y bancarias para conocer el buen nombre o la fama que tenga nuestro cliente y no ir a otorgarle crédito a alguien que no tiene una buena conducta de pagos, obviamente. Antes de continuar leyendo, vamos a combinar esto con un material audiovisual en donde nos habla y nos presenta de otra forma este manejo de las cuentas por cobrar, pasando por los análisis matemáticos para tener un número sobre el cual poder trabajar y establecer estas políticas de crédito. Un momentito, por favor. Entonces, como ven en este video, nos recuerda rápidamente en un vistazo este tipo de políticas para revisar los créditos. Regresemos a nuestro libro de texto. Y le llaman método de la CES. ¿Cómo evaluar una autorización de compras a crédito de un posible cliente? En donde estamos o vamos a revisar el carácter, la capacidad, el capital, la garantía colateral y las condiciones de alguien que solicite un crédito, que pueda tener una autorización de comprarnos a crédito. Ese es el método que se llama de la CES, revisar esta información de parte de nuestro cliente o quien pretende comprarnos. Hay otro método que está aquí mencionado, que es el método de capacidad financiera. Bueno, veamos este método de la CES, de qué trata y cómo se revisa esto. Dice aquí, como la primera letra C, dice carácter. Se trata de revisar el historial, lo que les comentaba ahorita, ver su reputación, ver sus referencias que tenga de pagos con los proveedores
que ya tenga ese cliente que le estén otorgando crédito. También solicitar las referencias bancarias en cuanto a ver si tiene algún crédito bancario y ver su conducta de pago. En cuanto a la capacidad, pues ahí ocupamos que el cliente o el prospecto que nos quiere comprar a crédito, nos facilite sus estados financieros para poder analizar su capacidad de liquidez y su nivel de endeudamiento. Para este mismo análisis, vamos a utilizar las razones financieras. Ahorita más adelante vemos este tema de las razones financieras para evaluar en un cliente su capacidad de liquidez, su capacidad de endeudamiento. Si alguien ya está hasta el tope en su nivel de liquidez, en su capacidad de endeudamiento, si no trae la actividad económica para cubrir una deuda más o una línea de crédito más que nosotros le otorguemos, pues prácticamente estaríamos cayendo en un riesgo de que no nos pueda cubrir los pagos que se vayan estableciendo. En el documento financiero, que es el balance general, pues ahí vemos qué tanto está soportado las fuentes de recursos en la aportación propia de los socios y qué tanto está soportado en deudas. Ahí podemos revisar en el balance general qué tanto del activo de esta empresa es propiedad de los socios y qué tanto está apalancado en dinero ajeno. La siguiente C es de colateral y aquí veríamos el tipo de garantía que puede tener un cliente, un prospecto, y eso se mide en base a los activos que tenga disponibles. Todo lo que ha constituido la empresa en edificios, en terrenos, en planta de fábrica, maquinaria, equipo, vehículos. Mientras más sea la cantidad de activos que una empresa tenga, bueno, pues esa sería la garantía colateral, es lo que se mide en este aspecto, y todo esto pues viene en el balance general. Ahora, en documentos financieros, pues se puede poner cualquier información que sea benéfico para nuestro prospecto, para el prospecto que la está presentando. Entonces, sí se necesita que estos documentos, el estado de resultados y el balance general, sean emitidos por un contador público certificado y que pertenezca al Colegio de Contadores Públicos para que tenga ese respaldo. Una hoja de cálculo, pues cualquiera la podemos hacer, pero quien respalda la veracidad de la información que está en ese documento. Entonces, sí se ocupa pues un respaldo de un contador público registrado y actualizado que pertenezca al Colegio de Contadores Públicos para tener esa garantía de seguridad en los documentos y verificar ante el Colegio de Contadores que efectivamente ese contador pertenece a ese organismo. En la última C viene de la palabra condiciones y aquí habría que revisar en qué condiciones se le puede otorgar un crédito, qué tipo de créditos ha estado pagando, qué tipo de cantidad se le ha otorgado por otras empresas, el tamaño de los pagos que ha estado haciendo, para poder determinar unas condiciones sobre un posible crédito que puede ser en primera instancia, quizá en un periodo más corto e ir dependiendo de su comportamiento de pago y de su volumen de ventas para poderlo revisar y saber si se puede incrementar, reducir o, si se da el caso, pues cancelarlo, ¿verdad? Si en un pago chico, en un tiempo breve, no se cumple
a cabalidad, pues entonces habrá que cancelarlo, ¿no? O tomar alguna decisión al respecto. Pues sí se ocupa también pues, una persona experta en el área de crédito y cobranzas que tenga esa visión de identificar estas 5 letras C, hasta incluso en visitas que realice al cliente y a sus instalaciones, si es que tiene más de una instalación, en caso de que tenga sucursales, bodegas alternas, incluso revisar y visitar a clientes de nuestro propio cliente y también a sus proveedores. Si acaso hubiera un cliente o un prospecto que quiera ser nuestro cliente para comprarnos a crédito y no nos dé sus referencias comerciales de clientes, de proveedores, sus referencias crediticias, de acreedores, personas a las que le deba y que les esté pagando, y sus referencias bancarias, si no nos quiere otorgar esa información, pues esa sería una señal de alerta para no otorgar un crédito, obviamente. Y quizá empezaremos a venderle de contado únicamente en la medida en que vaya necesitando. Y conforme se vaya dando el tiempo y haya una buena confianza y se puedan verificar todas estas referencias y se puedan hacer las visitas que sean necesarias para confirmar la información financiera que presenta en sus estados, el estado de resultados, el estado de situación financiera, bueno, se podrá evaluar a posteriori. Todo esto debe llevarse en un registro detallado de cuál ha sido la evolución de revisar la información que se solicita al prospecto, la información que entrega, las conclusiones a las que se va llegando y la bitácora de todas las visitas que se le han hecho con las firmas de quien es responsable de estas actividades. Esto sería lo que en la página 23 viene como método de las CES. Veamos otro método que nos comparte aquí el libro en la página 24, que dice método de capacidad financiera. Para el método de capacidad financiera, viene aquí un subtítulo que dice procedimientos para analizar la información crediticia y consideraciones económicas. Bueno, habla aquí de evaluar las solicitudes de crédito, determinar la solvencia, establecer una línea de crédito, su cantidad máxima, de acuerdo al análisis de la información que el cliente entregue. Bueno, no entra en mucho detalle, nada más nos recuerda aquí que es conveniente establecer una línea de crédito para no estar evaluando en cada ocasión los pedidos. Si ya se revisó toda la documentación que se le solicita al cliente que mencionábamos cuando hablamos del método de las CES, bueno, establecer una línea de crédito, hasta dónde puede ese cliente endeudarse. Si ya tiene un pedido de 5,000, luego otro pedido de 2,000, bueno, que tenga una línea de crédito significa que no pase de una cantidad acumulada que se establezca por parte del área de crédito y cobranzas. Si ya llega hasta su límite, ya no otorgarle más pedidos hasta que no vaya liquidando y liberando ese espacio o ese monto sobre el cual se le ha autorizado. Por algo se le habrá autorizado un límite acumulado entre todas las compras que pueda hacer.
derivado del análisis de su comportamiento de pagos y de la evaluación física y documental de sus activos. En cuanto a los procedimientos para analizar la información, bueno, dice que revisemos liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, a partir de los estados financieros, lo cual nos lleva otra vez al tema de las razones financieras. Vamos a ver ese tema. Vamos a ver ese tema matemático para saber cómo evaluar la liquidez, cómo evaluar la actividad, el endeudamiento, y que no se preste a conclusiones subjetivas, es decir, que no se trate de que alguien tenga algún punto de vista personal sobre la situación de un prospecto o sobre la solicitud de un crédito, que esté soportado matemáticamente. Se entregaron estos datos en base a estos documentos financieros dictaminados o avalados por un despacho o por un contador registrado y que se revisó que efectivamente está vigente dentro del colegiado. Bueno, y aquí se emitieron todas estas razones financieras. Todo esto debe recabarse en un documento, en una hoja de crédito y cobranzas, en donde se evalúa todo esto y cómo fue que se determinó tal o cual línea de crédito, o bien si se rechazó, porque se rechazó matemáticamente soportado en base a las razones financieras. Ya después de hacer el análisis matemático y financiero, pues ya se puede aportar en base a la experiencia de quien analiza alguna conclusión, como lo menciona aquí este último párrafo de la página 24. Dice: el analista añadirá su conocimiento del carácter de la administración del solicitante, así como las referencias, y pasa a la página 25. Referencias obviamente comerciales de otros proveedores. Y aquí falta decir en el análisis también de sus referencias, de sus resto de sus referencias comerciales y de pagos, que no sean necesariamente de proveedores. Las demás deudas que tengan, hipotecarias, compras a crédito de otros activos que no sean mercancías. Recordemos, proveedores solamente es deuda por motivo de mercancías. Pero si está comprando otro activo, máquina, planta, edificio, terrenos, vehículos, ahí no entran proveedores. Y esas referencias también las necesitamos para la mejor evaluación. Aquí nos dice en este párrafo de consideraciones económicas que ya sea que se trate de un prospecto, es decir, alguien que aún no nos ha comprado, o que se trate de un cliente que nos está comprando de contado, se tiene que hacer la misma revisión y el mismo análisis. Obviamente que la investigación de un cliente pues puede quizá costar por pagos de derechos o de informaciones o de reportes o de visitas, tiempo, gasolina. Entonces, lo que nos refiere en el último párrafo de las evaluaciones del crédito es de que no vamos a gastar una cantidad desproporcionada para investigar a un prospecto o a un cliente que nos va a comprar muy poquito. No será tan costeable hacer una investigación tan costosa, ¿verdad? De una cantidad grande por un crédito pequeño. Tiene que ir de acuerdo a la proporción, el monto que se invierta en investigar, a menos que, como lo hacen algunas compañías, se le cargan al cliente o al prospecto gastos de créditos y cobranza, que es alguna proporción o el total, también puede ser de la investigación,
considerando tiempos, gastos de papelería, de investigación, gasolinas, etc. ¿Sabe qué? Sí le vamos a revisar su solicitud, pero tiene que hacer un pago por gastos de cobranza, gastos administrativos. El nombre puede ser algún nombre así muy elegante, que no lleve, le estamos cobrando esto para investigarlo, ¿verdad? Aunque ya sabemos que es para eso, pero se pone ahí, no, le hacemos su investigación con todo gusto, solamente que hay un cargo por gastos de administración, o por gastos de papelería, o por gastos de crédito y cobranza. Si el cliente está dispuesto, pues estamos viendo que eso puede ser un primer índice de que quizás sí sea solvente, ¿ok? Como si yo soy el cliente y tengo la solvencia y la capacidad y la confianza, aquí está mi pago, con todo gusto, y pueden revisar, visitarme y todo lo que ustedes deseen, ¿verdad? Vamos a compartir un material adicional para ver el tema de las razones financieras, de actividad, de liquidez. ¿Cuál otra acción hay que? De endeudamiento, de rentabilidad. Otro material audiovisual que tengo aquí para recordar estos temas de las razones financieras. En este video vamos a hablar de las razones de actividad. Recordemos que las razones financieras pueden ser razones de liquidez, razones de actividad, que son las que vamos a estudiar en este video, razones de endeudamiento o bien razones de rentabilidad. Entonces vamos a hablar por ahora de las razones de actividad. Vamos a emplear el mismo ejemplo comercial Los Mayas que hemos utilizado en videos anteriores, en el cual tenemos una empresa con ventas de $100,000, un costo de ventas de $60,000, utilidades brutas de $40,000, gastos de operación de $25,000 y utilidades antes de intereses e impuestos de $15,000, gastos financieros de $5,000 y una utilidad neta de $10,000. En su balance general nos presenta entonces activos circulantes, efectivo por $20,000, cuentas por cobrar por $15,000, inventarios por $10,000 para un total de activo circulante de $45,000. El activo fijo neto es por $80,000 para un total de activo de $125,000. El pasivo circulante compuesto por cuentas por pagar es de $25,000 y hay un pasivo a largo plazo de $75,000 para un total de pasivo de $100,000 y un patrimonio de $25,000. Las razones de actividad tratan de medir la eficiencia con que una organización utiliza sus recursos. Mientras mayores sean estos índices, indicará que se está haciendo un uso más eficiente de los recursos. Las principales son las rotaciones, la rotación de los inventarios, el periodo promedio de cobro y la rotación de los activos, aunque existe otra gran cantidad de razones de actividad adicionales. Vamos a hablar de la rotación de los inventarios. Consiste en la velocidad en que la empresa convierte sus inventarios en ventas. Se calcula como el costo de ventas dividido entre el inventario promedio. Y mientras más alta tiende a ser mejor. Claro que esto depende de la actividad de la empresa. Una empresa que vende maquinaria pesada va a tener una rotación de sus inventarios muchísimo más baja que un supermercado que vende todos los días sus productos, la rotación va a ser muchísimo mayor. Es importante estudiar los cambios que esta razón sigue a lo largo del tiempo. Entonces, en nuestro ejemplo, tomaríamos el dato del costo de ventas y el de los inventarios. Entonces, la rotación de los inventarios va a ser de $60,000 entre $10,000 y esto nos da 6. Esta razón es 6 veces. Quiere decir que esta empresa está transformando sus inventarios 6 veces al año en ventas. Este valor es necesario compararlo con los promedios de la industria para poder saber si es muy alto o es bajo. Entonces, para analizar este resultado, tenemos que ir evaluándolo a lo largo del tiempo e ir observando sus cambios. En este caso observamos que su valor actual es 6 y que tiene una tendencia bastante estable.
El promedio de la industria es 5.2. Nos indicaría entonces un resultado bastante satisfactorio al compararlo con la industria y que no presenta grandes fluctuaciones. Bueno, la empresa debe mantener este buen resultado, podría ser causa de una buena liquidez y debe evaluarlo periódicamente para garantizarse este resultado conveniente o aceptable a lo largo del tiempo. Ahora veamos el periodo medio de cobro. Se refiere al número de días que las ventas permanecen como cuentas por cobrar. Se calcula como las cuentas por cobrar por 360 dividido entre las ventas. Si aumenta, podría ser un problema de cobro, aunque esto depende de las políticas implementadas por la empresa, o sea, del plazo otorgado a los clientes. Si la empresa otorga 60 días a sus clientes, entonces 60 sería un parámetro para comparar este periodo medio de cobro. Y si la empresa en determinado momento lo incrementa, pues entonces hay que considerar eso a la hora de evaluar el resultado. En nuestro ejemplo, tomaríamos entonces el valor de las cuentas por cobrar y de las ventas. Entonces, para calcular este periodo medio de cobro, tomamos las cuentas por cobrar, las multiplicamos por 360 y lo dividimos entre el monto de las ventas, que es 100,000, y esto nos está dando 54 días. Si la empresa está dando 60 días a sus clientes, este 54 sería un resultado bastante bueno. Si la empresa está dando 30 días de crédito a sus clientes, este 54 sería un resultado muy deficiente. Luego tenemos la rotación de los activos. Es el número de veces que el activo es capaz de generar ingresos, que es transformado en ventas. La rotación de los activos se calcula como el activo total dividido entre las ventas. Mientras más alta, indica un uso más eficiente y un uso más productivo de los recursos de la empresa. En nuestro ejemplo, entonces, para calcular esta rotación del activo, tomamos el monto de las ventas y el monto del activo y dividimos entonces el monto de las ventas entre el monto del activo y esto nos da 0.8 veces. Quiere decir que esta empresa renueva sus activos 0.8 veces al año y hay que compararlo con los promedios de la industria, los valores normales para este sector económico para saber qué tan bueno o qué tan bajo puede ser este resultado. Ok, aquí como vemos en el video, analizamos los datos que nos entrega el cliente a través de sus documentos financieros dictaminados por un contador público registrado ante el colegio local o un despacho registrado ante el colegio local. Y a través de las visitas que hagamos a las instalaciones de este prospecto o de este cliente, podremos verificar, pues si aquí dice que tiene 2 edificios, ¿dónde están los edificios? ¿En qué condiciones se encuentran? Si está todo grafiteado, tiene las ventanas rotas, o sea, son elementos que se tienen que registrar en las hojas de crédito y cobranza que se hagan a las visitas. Si dice aquí que tiene una flotilla de 10 vehículos, pero en la visita voy y no veo los 10 vehículos, aunque vaya a diferentes horas, una visita a las 8 de la mañana, otra visita a las 12, a las 3, o bien, ahí están los vehículos, pero están todos yonqueados, con las llantas ponchadas, todos oxidados. Entonces, la verificación física, aunque se trate de una visita de cortesía, una visita social, para ver qué se ofrece, obviamente no se va a ir a visitar al prospecto o al cliente y decirle, es que vengo a checar cómo están tus activos. Eso no se dice, pero hay que tener un muy buen ojo observador, llegar a esperar. Mientras estamos esperando, estamos trabajando. Estamos viendo la operación del negocio. Estamos viendo las relaciones que el mismo cliente que pretende comprarnos a crédito o que quizá ya nos compra a crédito, pero que ocupa una línea de crédito mayor y le otorguemos una cantidad mayor de crédito. Vemos cuál es su relación con sus propios colaboradores, con sus propios empleados, es un buen ambiente de trabajo, es una situación conflictiva, se andan peleando por cubrir algún gasto, la forma en que ellos mismos tratan a sus clientes, los montos y las cantidades que se manejan en los pagos, en las facturas.
Todo esto se tiene que verificar. Como nos lo indica el video, muchos de los datos que saquemos en cuanto a los análisis de las razones financieras, hay que compararlos contra los datos que se manejan por medio en ese giro o en esa industria. Y para poder obtener esos datos promedios, pues ocupamos tener las membresías de las cámaras de la industria, de comercio, que pertenezcan al giro de nuestro prospecto o de nuestro cliente. Entonces ahí es como le digo, se va justificando esa cantidad que podemos y debemos cobrar por gastos de cobranza. Si yo le voy a pedir la información a un organismo asociado de empresas de ese giro para poder comparar con los datos que estoy sacando en base a las razones financieras, pues me van a pedir ellos que pertenezca o que tenga una asociación, una membresía con su cámara, con su asociación, o quizá me cobren por entregarme esos datos. Los datos que deben ser actualizados y que me sirven para compararlo contra las razones financieras que yo estoy sacando de los documentos de mi prospecto. También hay una parte en donde dice, revisemos a qué plazo el cliente recupera sus cuentas y compáralo contra la política de crédito que tiene este cliente para poder medir si estamos si el cliente está en un buen ciclo de recuperación en relación a tiempo que dedica en recuperar sus propias cuentas que tienen por cobrar. Dejaremos alguna actividad como regularmente lo acostumbramos para cimentar el aprendizaje del día de hoy y cualquier duda lo seguimos trabajando vía WhatsApp, por favor. Como recordatorio, porque de repente alguien me envía tareas al WhatsApp o me envía tareas al correo. No, las tareas se envían al Classroom, por favor. Hagamos la comunicación que sea necesaria vía WhatsApp, pero las tareas no se mandan al WhatsApp ni al correo. Las tareas, si es que alguien lo ha hecho, que sí he estado recibiendo algunas, las tareas se envían al Classroom, por favor. Es una aplicación que es auditable por coordinación, por dirección, por rectoría. Entonces, ahí deben estar las evidencias de sus trabajos. Cualquier detalle o problema, por WhatsApp lo resolvemos con todo gusto. Vamos a pasar lista, dice 047455, me imagino que es Apodaca. Levantando la mano, por favor, y ya pueden ir saliendo. En Apodaca tenemos un caballero ahí, será Pérez Vázquez Alberto. Presente. Gracias, gracias Alberto. Presente. Gracias. Luego está López Pérez Misael. Presente. Gracias. Y no hay nadie más de Apodaca. Hola, yo, Vanessa Yamilet Molina Durán. Yamilet, Sí, Molina Durán, Vanessa Yamilet. sí. Gracias. Personas de Apodaca. Muchas gracias. Ya pueden salir. Continuamos con Concordia, con el joven Marco Antonio. Buenos días, Marco Antonio. Muchas gracias. Ya puede salir. Seguimos con la fe. Tenemos a Alemán Torres, Jonathan Eduardo. Gracias, Jonathan. Que tengan un bonito día. Valadez Rodríguez, Jaylee Lisbeth. Gracias, señorita Jaylee. Pérez de León Alma Alicia. Ausente. Alcaraz Solís Omar. Muchas gracias, Omar. Y terminamos con Doberman Cumbres. Tengo Galván Guillén Guadalupe. Pero vamos a darle el micrófono porque no escucho. No escucho ni veo nada de Doberman Cumbres. Bueno, en Doberman Cumbres tengo Galván Guillén Guadalupe. Sí, Gracias, señorita Guadalupe. Bueno, tenemos un día, gracias por su asistencia y seguimos en contacto. Hasta luego.